Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Radar Minero, la minería vista desde la sociedad en este primer lunes de este año 2025, 6 de enero y celebrando a los geólogos. Y bueno, pues vamos a poner un poquito aquí en contexto qué es un geólogo. Y antes de empezar, pues muchísimas felicidades a todos los ingenieros geólogos, les mando un fuerte abrazo y especialmente, por supuesto, a mi querido y amado esposo Andrés Robles Osoyo, un fuerte, fuerte abrazo para él hoy en el Día del Geólogo. Y bueno, ¿qué es un geólogo? Bueno, son profesionales, más bien son científicos que estudian las estructuras físicas y la composición de la Tierra, su historia y los procesos que la conforman. Ellos utilizan sus conocimientos para comprender los recursos naturales, los riesgos geológicos, el cambio climático, la ordenación del territorio y mucho más. Los geólogos investigan rocas, minerales, fósiles y otros materiales geológicos para determinar cómo se formaron. Pues ya dijimos, son científicos que se encargan de investigar la estructura y la composición de la Tierra, el análisis de las rocas, minerales y fósiles y monitorear la actividad geológica. Dentro de las tareas que ellos hacen, pues incluye recoger y analizar rocas, minerales, fósiles, muestras de suelo y fuentes de agua, identificar estructuras geológicas en el paisaje, como montañas, valles y fallas y hacer un seguimiento de la actividad sísmica, entre muchas otras actividades. También, pues los geólogos deben tener conocimientos de geoquímica, sismología, estratigrafía, ser capaces de investigar datos complejos, construir modelos precisos y comprender la gestión de recursos y la protección del medio ambiente, punto sumamente importante, además de comunicar eficazmente con las partes interesadas. Y bueno, pues, ¿qué es lo que va a hacer un geólogo, no? Ya lo dijimos, pues la evaluación del uso del suelo para la extracción y la conservación de los recursos, el control de la actividad sísmica y la cartografía del terreno. Y bueno, pues vamos a ver algunos puntos claves, si me ayudan aquí en producción, un poquito más abajo, por favor. Ajá. Bueno, los geólogos, dentro de las cosas que hacen es identificación de estructuras geológicas en el paisaje como montañas, valles y fallas. Los geólogos examinan las características físicas de la superficie terrestre para identificar estructuras geológicas en el paisaje. Los geólogos pueden buscar signos reveladores de una falla geológica, un antiguo corrimiento de tierra o una erupción volcánica que haya modelado el terreno. Y pues para ellos utilizan muchísimo la observación visual, la tecnología de la teledetección y las imágenes visibles por satélite. Ellos dan seguimiento de la actividad sísmica para comprender cómo afecta a la estructura y composición del planeta. También investigan los recursos naturales para su posible uso o su conservación. Utilizan imágenes de satélite para cartografiar el terreno y las características geológicas. Predicción de riesgos geológicos como terremotos, corrimientos de tierra, inundaciones y erupciones volcánicas. También pues hacen el desarrollo de modelos para comprender cómo cambia la tierra a lo largo del tiempo. Y pues sí, esto es un geólogo y el perfil que deben tener estos profesionales científicos y estudiosos de las ciencias de la tierra. Deben poseer una amplia gama de competencias, incluidos conocimientos en el ámbito de la geoquímica, la sismología, estratigrafía. Deben ser capaces de interpretar conjuntos de datos complejos. Así que, bueno, pues muchísimas felicidades a todos los geólogos hoy en su día. Ya vimos, se lee muy rápido y muy fácil. La verdad es que son científicos que están dedicados y enfocados precisamente al estudio de la Tierra. Comenzamos.
empezar con las noticias porque nuevas tarifas mineras para el año 2025, implicaciones para la industria en México. El 30 de diciembre del año 2024, el Diario Oficial de la Federación publicó las nuevas cuotas que regirán las concesiones y asignaciones mineras en México durante este año 2025. Estas tarifas derivadas de la reforma a la Ley de Derechos establecen montos específicos por superficie, solicitudes, trámites y planos de cartografía relacionados con actividades mineras. Por ejemplo, las cuotas por superficie concesionada se basarán pues, ya en tarifas que determinan según el tamaño de la superficie en hectáreas. De 1 a 30 hectáreas, la cuota fija es de 884.71 pesos mexicanos, más 14.38 pesos por cada hectárea adicional. De 31 a 100, la cuota fija será de 1.339.68 pesos, más 26.73 por hectárea adicional. De 1 a 500 hectáreas, la cuota fija es de 3.284.72 más 65.04 por hectárea adicional. De 501 a 1,000, la cuota fija es de 30.670.11 más 84.75 por hectárea adicional. De 1,001 a 5,000, la cuota fija es de 85.430.93 pesos más 5,000.1321 por hectárea adicional. De 5,000 a 50,000, la cuota fija es de 108.436.24 más 3,678.70 por hectárea adicional. De 50,000 hectáreas en adelante, la cuota fija es 274,918.64 más 33,000, perdón, usted está leyendo mal la cantidad, más 33,923 pesos por hectárea adicional. Para las solicitudes de prórroga de concesión minera, se deberá pagar el 50% de la cuota correspondiente según la superficie. Además de las cuotas de superficie, se establecieron tarifas para diversos trámites. Reducción, división, identificación o unificación de superficie va a tener un costo de 3,559.36 pesos. Agrupamiento de concesiones mineras, 1,779.68 pesos. Expedición de duplicado de título de concesión o asignación minera, 889.84 pesos. Inscripción en el registro de peritos mineros, 889.84 pesos. Inscripción de actos y contratos, la tarifa para esta inscripción de minería son transmisión de titularidad de concesiones mineras, 1,779.68 pesos, cancelación de inscripciones, 889.84, inscripción de sociedades mineras, 3,559.36, modificaciones estatutarias de sociedades mineras, 1,779.68. Y bueno, pues las tarifas para la expedición de planos son plano a escala, unos 50,000, son 5,339.03, perdonen si no sé las escalas. Porción de 5 minutos de latitud y longitud, 889.84. Y la porción a escala de 1,25, 3,381.88. Bueno, pues todas estas tarifas las pueden ustedes encontrar en el Diario Oficial de la Federación, que fueron publicadas el 30 de diciembre del año 2024. Nos vamos directamente pues, a los desafíos legales, ponen en jaque el desarrollo de minería en México. El sector minero de México enfrentará un año 2025 lleno de desafíos legales, entre ellos un mayor control estatal y mayores cargas fiscales para las empresas. Esto lo dijo el socio ejecutivo de la firma especializada en derecho canadiense-mexicano Abolab, Andrés Abogado. El presupuesto para este año 2025 incluye aumentos en los impuestos especial y extraordinario a la minería o regalías
que va del 7.5% al 8.5%, es decir, aumentó un 1%, y de 0.5 a 1% respectivamente. Las reformas recientes, en particular la nacionalización del litio en virtud de la ley minera del año 2022, han intensificado los temores de cambios retroactivos en las políticas, lo que ha socavado la confianza de los inversores. Esto dijo el abogado. Los expertos legales sostienen que estas medidas crean un entorno impredecible para actores locales e internacionales. Mientras tanto, los reglamentos de 4 leyes reformadas en mayo del año 2023, como la ley minera, siguen sin publicarse, lo que afecta principalmente a la exploración. Las reformas del año 2023 que otorgan derechos exclusivos de exploración al Servicio Geológico Mexicano han complicado aún más la participación privada en la búsqueda de minerales. El abogado cree que el mensaje para las mineras es claro. México está redefiniendo sus reglas y navegando por este terreno requiere una comprensión profunda de los riesgos legales y las estrategias fiscales. Los inversionistas deben ponderar las oportunidades frente a la creciente incertidumbre regulatoria, comentó. Bueno, pues fuente de esta noticia, Mundo Minero. Y seguimos con el tema de pues el panorama del sector minero, ¿no? México cierra el año 2024 con intercepciones destacadas en plata. En el cuarto trimestre del año 2024 cerró con resultados sobresalientes en la exploración de plata en México, confirmando una vez más al país como líder global en este metal precioso. Diversos proyectos reportaron avances significativos que resaltan la riqueza de los recursos minerales en el territorio nacional. En Sonora, Silvercrest Metals destacó con su proyecto Las Chispas, donde se registraron intercepciones de alta ley en plata y oro. Este proyecto continúa siendo uno de los pilares más sólidos de la empresa gracias a su consistencia y a la calidad de la mineralización encontrada. En Zacatecas, el proyecto Juanicipio, desarrollado por Fresnillo en conjunto con Max Silver, reafirmó su potencial con nuevas intercepciones que confirman la continuidad de su rica mineralización. Este proyecto se perfila como uno de los más importantes de la región y promete un impacto significativo en la producción futura de plata en el país. Por su parte, en Durango, el proyecto Plomosas de GR Silver Mining destacó al identificar vetas de alta calidad, confirmando el enorme potencial que esta región sigue ofreciendo a la minería de metales preciosos. Estos resultados no solo refuerzan el liderazgo de México en la minería de plata, sino que también subrayan la capacidad de las empresas para seguir encontrando y desarrollando depósitos de clase mundial. A pesar de los retos regulatorios y sociales, el país mantiene su posición privilegiada en el escenario global gracias al esfuerzo y la innovación de las compañías mineras que operan su territorio. Fuente de esta noticia, Aulet Minero. Y bueno, pues también nos vamos con que México, resultados sobresalientes en exploración de metales pase al cierre del año 2024. Así que, bueno, pues México volvió a brillar durante el cuarto trimestre del año 2024 con varias compañías reportando intercepciones de perforación de gran relevancia en proyectos metales base. Estos resultados no solo confirman la riqueza del subsuelo mexicano, sino también su capacidad para seguir atrayendo inversiones en el sector. Entre los proyectos destacados se encuentran Cosamín, operado por Capstone Copper en Zacatecas, donde se obtuvo una intercepción de 7.65 metros con una ley de 3.5% de cobre equivalente. Este hallazgo refuerza la posición del proyecto como uno de los activos más consistentes del país en el ámbito del cobre. En Durango, Thornton Silver Exploration Corp reportó avances significativos en Cerro Las Minitas con intersecciones de hasta 10.2 metros que incluyen concentraciones elevadas de zinc, plomo y valores importantes de plata. En el estado de Sonora también tuvo su momento destacado gracias al proyecto El Tigre de Silver Tiger Metals. Las intercepciones con contenido de cobre y zinc identificadas en esta zona reflejan su valor estratégico en el sector de metales
bases. Bueno, pues estos resultados son un claro recordatorio de la importancia de la minería en nuestro país, no solo como un motor económico, sino como una industria clave para el desarrollo de tecnología e infraestructura a nivel global. Sin embargo, el sector sigue enfrentando desafíos importantes, desde cuestiones regulatorias hasta la necesidad de un diálogo más abierto con las comunidades. México cierra el año 2025 con una clara señal de que su riqueza mineral sigue siendo un pilar fundamental para su desarrollo económico y su competitividad en el mercado internacional. Y vamos a cerrar con esta noticia para dar paso a la charla que tendré con Armando Ortega, nuestro analista internacional, precisamente de cómo está el panorama 2025 aquí en México en temas de minería. Minería en México, proyectos claves que transformarán al sector en el año 2025. El sector minero mexicano está preparado para dar pasos importantes en los próximos años, con un 2025 marcando un punto de inflexión para proyectos estratégicos. En este año, una docena de desarrollos mineros alcanzarán hitos significativos que fortalecerán la economía nacional y posicionarán al país como un líder global en la producción de minerales. México se encuentra ante una nueva ola de proyectos que prometen optimizar la extracción de recursos como el oro, cobre, litio y plata. Estas iniciativas no solo representan una oportunidad económica, sino también un avance hacia modelos de minería más sostenible. Entre los proyectos más esperados destacan varios que priorizan el uso de tecnologías limpias y procesos innovadores para reducir su impacto ambiental. Este enfoque refleja el compromiso del sector minero con la transición hacia una economía más verde, sin descuidar su relevancia como motor económico. A pesar del optimismo, el desarrollo de estos proyectos se enfrentan desafíos importantes. Las cuestiones regulatorias, las demandas sociales y los compromisos ambientales plantean retos que las empresas mineras deberán abordar con estrategias colaborativas y responsables. No obstante, estos mismos desafíos representan una oportunidad para el sector minero pueda reforzar su imagen como aliado del desarrollo sostenible, y el éxito de estos proyectos podría establecer un nuevo estándar para la minería responsable en México y a nivel global. Así que, bueno, pues México no solo asegura su posición en el mercado global de minerales estratégicos, sino que también da un paso hacia un futuro más innovador y sostenible. Fuente de esta noticia, Aulet Minero. Así que con esta noticia vamos a dar paso a la charla con Armando Ortega, como les decía, y vamos a estar analizando con él. Él va a estar analizando, yo voy a estar preguntando del panorama. Armando, buenas tardes, buenas noches, perdóname, ¿cómo estás? Bienvenido a Radar Minero. Muchas gracias, Mar. Muy buenas noches y muy feliz año. Muchas gracias. Armando, ¿cómo ves? Ya estuviste escuchando las noticias, ¿no? México cierra con buenos resultados en varios proyectos, en Durango, en Sonora, en Zacatecas, también pues sigue siendo líder o seguimos siendo líderes en la producción de plata a nivel mundial. Están estos nuevos proyectos que estábamos viendo ahorita que pueden poner en México nuevamente en este foco de inversión, pero se tienen todos estos retos legales, ¿no? ¿Cómo ves tú el panorama para este año 2025 para el sector minero? Mira, claramente es un año de enormes desafíos, empezando en la parte interna. Digamos, el mayor desafío es todo el marco regulatorio y la política que tome este gobierno en relación con la minería. En el sexenio que terminó, tuvimos una política pública que no fue, digamos, propicia para el sector. Hubo un cambio significativo a la ley minera
que sobre todo redujo de manera significativa la posibilidad de participar en la exploración y puso una serie de trabas para poder obtener una concesión minera, y claramente en la ejecución de la política pública hubo una falta de respuesta institucional, sobre todo de parte de la Secretaría de Medio Ambiente, que no permitió que una serie de proyectos pudieran seguir, digamos, materializándose. Entonces, en el entorno nacional, yo te diría que el gran desafío es confirmar que el nuevo gobierno tiene una visión sobre el sector, que le dé el beneficio de la duda de ser su mejor aliado en la transición energética, en el desarrollo regional y en el crecimiento de la economía. Pero tenemos otros desafíos muy grandes en el entorno internacional, porque hay una guerra no declarada, una especie de guerra fría entre China por un lado y Estados Unidos y sus aliados por otro, en donde China, que es el gran productor de una gran cantidad de minerales y de metales y además es un gran refinador, ha estado imponiendo como represalia medidas que se le han impuesto a su país, en otros sectores como el de la alta tecnología, el de los vehículos eléctricos, etcétera. Ha impuesto restricciones a minerales que son muy importantes para Estados Unidos y para otros países a fin de poder, digamos, producir baterías eléctricas, tener los minerales que se requiere en la industria, digamos, de la inteligencia artificial, en el sector de la inteligencia artificial, incluyendo en el sector de la defensa, en el sector militar. Entonces, esa guerra no declarada ha generado y va a generar grandes presiones en relación con otros socios comerciales de Estados Unidos que van a tener que ver en dónde se sitúan, porque esas restricciones van a empezar, vamos a decirlo así, a impactar o a morder, y va a ser muy complejo, digamos, que los países se mantengan neutrales. Y luego viene la llegada del presidente Trump en unos días, que ha amenazado que va a imponer aranceles generalizados, entre otros países, a México y a Canadá, y eso puede afectar el comercio exterior de los minerales que producimos. Sí, oye, entonces, por un lado, estas noticias, ¿no? Que yo di hace un momento, que se hace un cierre en el año 2024, que son esperanzadoras para el sector minero, pues aquí mexicano, ¿no? Pero por otro lado, pues también estamos viendo estas nuevas políticas, como dices, y reacciones de países, de no de países, de China específicamente, ¿no? Imponiendo pues nuevos precios, supongo, ¿verdad? Que eso es lo que, al No, finalmente es lo que dice en son los restricciones, son restricciones a la exportación a la de exportación. minerales. Ujú. Son restricciones a la exportación de minerales, al vanadio, al antimonio, al bismuto, y hacen muy compleja, digamos, la cadena de suministro ordinario Ujú. de muchas industrias en Estados Unidos y en otros países. Claro. Entonces, digamos, pero ese es el entorno internacional. Ajá. En México no hay duda de que tenemos un país con un enorme potencial minero, con una enorme riqueza minera, y hay decenas de proyectos que tú referías, varios de ellos, que lo único que están esperando es obtener las autorizaciones gubernamentales para poder florecer. Son literalmente cientos de millones de dólares parados, más de 50,000 empleos en juego, que por falta de respuesta de las autoridades gubernamentales, sobre todo en el sexenio pasado, pues no han podido fructificar. Por eso no me concentro yo tanto en la riqueza mineral y en el potencial de México. Ujú. Ese no se discute. Ya está. Es más bien qué es lo que se necesita para que esos proyectos puedan fructificar. ¿Y qué se necesita, Armando? Porque estábamos escuchando, por ejemplo, esta información y por supuesto que tú nos las vas a confirmar y ampliar, ¿no? Aquí, esta información que daba este abogado
Andrés, si no recuerdo, si no mal recuerdo su nombre, a BN América, ¿no? Donde decía que falta para ahorita tuvimos un inconveniente con Armando, pero ya lo traemos de regreso. Estamos, ya saben, esta tecnología puede fallar en cualquier momento. Entonces, estábamos precisamente platicando con Armando cómo ve el panorama del sector minero mexicano con pues estos retos, estos desafíos que se han tenido los últimos 6 años, donde la exploración pues ha estado parada, ¿no? Por falta precisamente de permisos o autorización de nuevas concesiones mineras, pero además otros proyectos que solamente están esperando ya la bandera de salida o de arranque para poder estar precisamente ya en operaciones, trabajando, porque el potencial mineral de nuestro país, como bien lo dice Armando, ese es conocido dentro del sector, se tiene que somos un país minero potencialmente interesante a nivel internacional para poder atraer las inversiones, pero estamos un poco atorados con el tema de las legislaciones, que era lo que me quedaba yo preguntándole a Armando, ¿no? No hay una claridad porque en la reforma que se dio en el año 23 todavía no tiene las reglas del juego, Armando. Sí, está por un lado el marco regulatorio que fue modificado de manera, digamos, inusitada y sin una consulta adecuada. Está en disputa incluso en la Suprema Corte, pero difícilmente se va a obtener algún resultado que cambie su sentido. Entonces, un poco la expectativa es que pueda haber un cambio en la parte reglamentaria, o sea, con los reglamentos que, como tú indicas, no han salido todavía. Debieron haber salido en noviembre del año pasado, pero no han salido. Pero ese es el marco regulatorio. La otra es la ejecución de la política pública en el otorgamiento de las autorizaciones, en la celeridad de las respuestas, en la capacidad del sector de ir acompañando a las compañías mineras en el desarrollo de sus proyectos. Mira, te voy a dar un ejemplo. Hay un proyecto minero que tiene, no sé, alrededor de 20 años desde que empezaron las primeras exploraciones, San Nicolás en Zacatecas, Ujú, que ahora es un proyecto que, como tú sabes, al 50% es de Tech Resources y ujú. el otro 50% es de Agnico Eagle. Es un proyecto extraordinario, es una mina de tajo abierto como potencial, eh, y es una inversión de varios cientos de millones de dólares. Eh, con la reforma a la ley minera y después con la amenaza de que pudiera prohibirse la minería a tajo abierto, pues el proyecto está sin avanzar. Ujú. Habría la expectativa y la esperanza de que el nuevo gobierno tenga capacidad de escuchar las bases técnicas y científicas que le tranquilicen que es un proyecto ambientalmente sostenible y sólido, robusto. Eh, Mientras no haya esa capacidad de escuchar y de resolver, pues es un proyecto que seguirá parado. Y como ese, decenas más, y todo eso nos lleva a casi 10,000 millones de dólares, más de 50,000 empleos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo hago la diferencia entre, por un lado, el marco regulatorio, que fue Ujú. cambiado de manera inusitada, veloz, sin una consulta adecuada, y en paralelo, una política pública en el pasado que lo que hizo fue no dar respuesta a las necesidades que tenía el sector para recibir el acompañamiento en la cristalización de sus proyectos. Sí, entonces el desafío y el reto que se tiene hoy en día, pues es precisamente en México, entonces tener este marco regulatorio que va a sentar las bases de cómo puede ya desatorarse, porque ya se lleva, ¿qué? 2 años, casi 2 años con este tema,
y no han podido desatorarse todos estos proyectos interesantes y por lo tanto, pues no se puede tener este desarrollo económico ahí en las localidades, en las comunidades, en los estados donde están precisamente pues parados estos proyectos, ¿no, Armando? Sí, totalmente. Y ahora a esto hay que agregarle como reto el que en el año 2026 viene una revisión del TEMEC, del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que es el TLC 2.0. Ujú, Y es claro que con algunas de las modificaciones sustantivas y constitucionales que hizo el país, como por ejemplo la reforma judicial o la desaparición de los órganos autónomos, eh, es claro que el país va a confrontar una situación, digamos, muy compleja de anticipar de cuál va a ser la reacción en esa mesa de negociación de nuestros socios comerciales, ujú. por lo que hace a su expectativa de considerarnos un socio confiable, al haber alterado, digamos, el marco regulatorio que en la parte del sistema judicial le daba la certeza a sus inversionistas de poder ser escuchados en justicia y sus casos resueltos por jueces, magistrados y ministros autónomos, independientes y con un bagaje profesional detrás. Y por el otro lado, la desaparición de órganos que tenían autonomía respecto del poder público para resolver técnicamente temas tan complejos como competencia económica o telecomunicaciones o temas de transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tratamiento también que en estas reformas constitucionales se le está dando de manera discriminatoria hacia los inversionistas a Pemex y a CFE, ¿no? Mm. Oye, Armando, y eso nada más estamos hablando en temas como lo dices tú, ¿no? El marco regulatorio, pero adicional de los problemas o la problemática, ¿no? Que se tiene también en estos proyectos de la licencia social, ¿no? De este tema que también es sumamente importante. Eh, ¿Cómo ves tú todo este tema en este panorama 2025? Mira, claramente cada proyecto minero enfrenta el reto de la recepción de las comunidades huéspedes en donde ha de llevarse a cabo. Porque esas comunidades, por un lado, son claramente beneficiarias de estos proyectos, pero a la vez son las que tienen que permitir que pueda florecer, proveerle de mano de obra, proveerle de un acceso que le dé certeza jurídica con convenios de largo plazo, etcétera, etcétera. Eh, Cada región es diferente y cada comunidad, digamos, ofrece circunstancias diferentes por las propias características del ecosistema, ¿no? Entonces hay lugares donde hay estrés de agua, hay lugares que son de muy difícil acceso y requieren inversiones muy importantes para hacer carreteras, hay lugares en donde no hay suficiente mano de obra y hay que prepararla, etcétera. Ujú. Entonces, se dice fácil, pero cada proyecto tiene que enfrentar eso, digamos, con suficiente inteligencia y con una gran cercanía y presencia con las comunidades. Claro, así es, ¿no? Y la sensibilización, perdóname, de las autoridades también en el tema de, aparte de la licencia social, ¿no? También en estos temas de los permisos ambientales, porque pues también muchos de los proyectos están detenidos precisamente por ese tema, ¿no? Y cómo deshacer este círculo que yo comentaba hace rato, ¿no? De que, bueno, pues volteen a ver con empatía al sector minero como un aliado potencial para para el detonante de desarrollo económico en lugares donde no hay otra forma de generar fuentes de empleo que no sea a través de la minería y es precisamente por la geografía del lugar, porque pues a veces no tienen ni manera de llegarse a esos lugares, ¿no? Armando. Mira, estamos en 700 comunidades
estamos en 212 municipios, estamos en 26 estados y estamos en lugares, la mayor parte de ellos de muy difícil acceso y efectivamente, como tú lo dices, si no está ahí el sector minero proveyendo de trabajo, de desarrollo regional, proveyendo de una derrama económica que sobrepasa a la del municipio directamente, impacta el Estado y las propias finanzas nacionales. Si no estamos nosotros en esos lugares, normalmente los que están son el crimen organizado. Entonces, la apuesta de cualquier gobierno, y esperemos que así sea de este gobierno, en favor de la minería, debería ser una apuesta franca de trabajar mano a mano con nosotros, porque somos los mejores aliados de esas regiones, somos los mejores aliados de los jóvenes, de darles empleos bien remunerados y con una creciente participación de la mujer. Y por lo que hace al gran desafío de la transición energética, pues sin la minería no hay transición energética. Sí, así es. Y ya la tenemos aquí, se supone que ya debe estar muy cercano ya a cumplir esta Agenda 2030, ¿no? Ya nos faltan, ¿qué? 5 años, Armando, eso es ya, ¿no? Entonces, Exactamente. y todavía estamos, ¿no? Con estos, que en estos temas, por lo menos aquí en México, en el tema de esta incertidumbre que no tenemos un reglamento, ¿no? A la ley que se modificó en el año 2023, ¿no? Yo de repente leo en las noticias, ¿no? Hace poco la cantidad de dinero, ¿no? Que se va a invertir en diversos proyectos en Chile, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando en cantidades, pues, súper importantes, en millones de dólares, que van a generar, obviamente, fuentes de empleo y una derrama económica en impuestos, pues, para el gobierno, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos, yo no lo sé, tú lo sabes mejor que yo, o le vamos a preguntar luego a los geólogos. Creo que en México tenemos tanto más potencial para poder atraer ese nivel de inversionistas, pero pues nos está fallando, ¿no? El apoyo por parte del gobierno en voltear a ver como ese aliado importante al sector minero. Pues mira, yo creo que está esa gran oportunidad. Nosotros tenemos confianza en que el nuevo gobierno sea sensible a, digamos, entender las razones y los argumentos técnicos que hay detrás de cada proyecto y los beneficios y la derrama que genera y que ha generado. Muchos de estos proyectos que están parados son proyectos de crecimiento orgánico, o sea, son minas que necesitan seguir desarrollándose porque se van agotando los yacimientos y si no se repone lo que se va sacando, pues simplemente se cancela el futuro de ese proyecto. Pero en otros casos estamos hablando, como ese ejemplo que te daba del proyecto de San Nicolás en Ujú. Zacatecas, de nuevas minas. No, mira, Y, sí. y son pues proyectos que pueden ser de muy largo aliento, de 20 años o lo que sea, y eso es algo, insisto, que nosotros tenemos confianza en que pueda ser atendido por el nuevo gobierno, por las nuevas autoridades y que sean sensibles a esa participación de la minería en el desarrollo nacional. Claro, sobre todo en el tema, ¿no, Armando? Que ya se mencionaba que se le da solamente la autorización al Servicio Geológico Mexicano en explorar cuando realmente, pues, se sabe, ¿no? Ya por historia, porque se ha comentado mucho en el programa de Radar Minero, que las cantidades de dinero para poder, que se ocupan para en la parte de exploración son muy, muy fuertes y que el Geológico Mexicano no tiene esa capacidad y el gobierno pues obviamente no lo va a dar. Entonces está pues ese reto, ese desafío, cómo comunicarlo, cómo sensibilizar que se permita seguir haciendo la exploración como se venía haciendo. Si ellos sienten, los legisladores, el gobierno, que algo por ahí está fallando y que tienen que regularlo, que lo hagan, pero hasta cierto punto creo yo, Armando, que también eso pues limitaría
todos los proyectos de exploración que pueda, futuros, ¿no? O sea, nuevos proyectos para nuevas minas que pudiera haber en México, ¿no? No, sin exploración no hay futuro en la minería. Y esa es una experiencia que ya vivimos nosotros en el petróleo. Ujú. Petróleo Mexicanos llegó a ser una empresa extraordinariamente productiva y un gran motor del desarrollo del país durante muchos años. Pero en algún momento, hace unos 30 años, se dejó de explorar y lo que se explora hoy es muy modesto y por lo tanto, a pesar de ser un país que desde el punto de vista geológico tenemos una gran riqueza de petróleo y gas, pues la falta de exploración nos ha convertido en dependientes de productos petrolíferos de otros países, ¿no? Somos de lejos el principal consumidor de gas de Estados Unidos, consumidor de petróleo, sobre todo el petróleo ligero, etcétera, etcétera, cuando por la falta de la exploración, pues dejamos de ser lo que éramos, que era jugador muy significativo a nivel internacional. Claro, y porque se concentró pues precisamente en el gobierno y pues el gobierno no puede destinar tantos recursos para esta parte primaria, ¿no? Tanto de la minería como del establecimiento de una mina, como en la parte de energía, ¿no? Que también por ahí leí en el fin de semana los problemas que trae Pemex, pero no los vamos a mencionar aquí, ¿verdad? Pero pues sí está ahí temas bastante fuertes, ¿no? De endeudamiento. Y bueno, pues para cerrar esta charla, Armando, dinos en tu concepto, en tu análisis, ¿qué pudiéramos esperar como sector en un ambiente altamente positivo, medianamente positivo y poco positivo? Mira, en un ambiente altamente positivo, lo que sucedería es que habría una desactivación de las trabas que han impedido que florezcan muchos proyectos, tanto crecimiento orgánico como nuevas minas, nuevos proyectos, lo cual sería una enorme noticia extraordinaria para la creación de empleos, inversiones y derrama económica y desarrollo regional. En un escenario, digamos, de statu quo como el que vivimos, pues simplemente muchas minas van a llegar a su etapa de madurez y después en la inflexión del agotamiento del yacimiento y sin nueva exploración y sin nuevas inversiones, pues simplemente ahí vamos a quedar y en el mediano plazo nos convertiríamos, en lugar de ser un proveedor mundial de muchos minerales, 16 somos líderes, pues simplemente nos convertiríamos en un importador neto. Y en un escenario negativo, pues el sector entraría en una situación muy delicada y lo que están en juego son más de 400,000 empleos, más de 3 millones de empleos indirectos de proveeduría y de desarrollo regional, y eso pues sería pues muy lamentable porque ocurre, como decíamos antes, en regiones donde nosotros somos la opción correcta. Sí, así es, ¿no? Ojalá que podamos tener, yo espero que sea en un ambiente medianamente positivo, pegándole hacia un alto ambiente No, que sea positivo, ¿no? muy positivo. Muy Hay que positivo. ser, hay que ser, Oye, vamos a empezar por algo. Yo, igual que tú, yo sé que va a ser muy positivo, pero yo lo quiero así muy, muy alto, ¿no? Para que el sector minero, pues, tenga pues, brillo que tenemos ya como líderes de plata a nivel mundial, ¿no? Y que se siga haciendo, porque pues se necesita seguir explorando y además, pues con todos estos cambios en las energías renovables, pues se necesita, y tú nos los compartiste el año pasado, por lo menos no se me olvida, abrir 500 nuevas minas en el mundo, en sí, el mundo. lo cual es imposible y por lo Claro, tanto tenemos que concentrarnos en otros energéticos. Te agradezco mucho la entrevista, Mari, te deseo un muy feliz año. muchísimas gracias, Armando, y no te seguimos viendo en tu sección del análisis aquí en Radar Minero. Un fuerte abrazo, feliz año y Fuerte bueno, abrazo. pues
Nosotros nos despedimos el día de hoy del programa, felicitando nuevamente a los ingenieros geólogos. Les mandamos un fuerte abrazo en su día a todos los estudiosos de las ciencias de la Tierra. Así que nos vemos, no se olviden, el próximo lunes aquí en Radar Minero y miércoles a las 7:30 de la noche, las 5 de Radar con Andrés R. Centel, y los sábados a las 8:30 de la mañana, las 5 de Radar con su servidora Marbella Centel. Me dio muchísimo gusto que me acompañaran en el programa. Muy buenas noches, que la pasen muy bien en su convivio de Rosca de Reyes.